En esta ocasión hablaremos de los planos musculares a través de los cuales debemos disecar para poder realizar un abordaje suboccipital. Hablando de la variedad de los abordajes suboccipitales que pueden ser suboccipital medial, suboccipital lateral o un extremo lateral, así como las relaciones vasculonerviosas importantes y sobre todo a nivel de los planos musculares más profundos. ¿Cuáles son las capas musculares que encontraremos en este tipo de abordajes? De superficial y a profundo vamos a describirlas dependiendo de la bibliografía consultada. Se consideran 3 capas musculares, pero para ser más específicos, describiremos 4 capas musculares, como les comento, de superficial a profundo. La capa muscular más superficial que vamos a encontrar en este tipo de abordajes corresponde al plano de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. En el caso de ya realizar la disección de estos músculos, encontraremos en profundidad a estos el plano de los músculos espleños, el espleño de la cabeza y el espleño del cuello, y profundo a estos encontraremos el plano que corresponde a los músculos semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza, y el plano más profundo y que tiene más relación con las estructuras vasculonerviosas, que va a corresponder al plano en el cual encontraremos a los músculos semiespinoso del cuello, rectos posteriores tanto mayor y menor, y a los oblicuos tanto mayor y menor. ¿Ok? Vamos a iniciar con el plano más superficial, que corresponde al plano de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. En este plano precisamente encontraremos a estos dos músculos que van a corresponder al músculo trapecio, que lo podemos observar cómo se inserta a nivel de la línea nucal superior, sobre todo en la mitad medial, así como en el ligamento nucal, hasta también insertarse u originarse en la apófisis espinosa de C7 y hasta T12. Entonces vemos que corresponde a una gran cantidad de masa muscular y que se dirigirá a este nivel de sus inserciones superiores hacia abajo y hacia lateral, y en sus inserciones con las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, las fibras musculares ascenderán y se dirigirán hacia el lateral para insertarse a lo que correspondería a la clavícula en su tercio lateral, así como el acromion y la espina de la escápula. También vamos a encontrar, como podemos observarlo aquí, al músculo que corresponde al esternocleidomastoideo, que tendrá su origen a nivel de la apófisis mastoides, como podemos observar en esta imagen de la derecha, cómo se dirige hacia anterior y desciende para dividirse en dos vientres musculares. Uno de ellos se dirigirá hacia el tercio medial de la clavícula y el otro se va a dirigir hacia el esternón, dándole el nombre por sus inserciones de músculo esternocleidomastoideo. Este corresponde entonces al plano más superficial una vez hecha el corte a nivel de la piel. Y una vez disecados estos músculos, podemos ingresar a la capa o al plano de los músculos espleños, tanto el espleño en la cabeza como el espleño del cuello. En el caso del músculo espleño en la cabeza, este tendrá su origen a nivel, dependiendo de la literatura, del tercio inferior o la mitad inferior del ligamento nucal, así como de las apófisis espinosas de C7 hasta T4 o T5, y va a ascender para insertarse en la cara externa
de la apófisis mastoides, formando todo este músculo que correspondería al músculo esplenio de la cabeza. En el caso del músculo esplenio del cuello, tendrá su origen a nivel de las apófisis espinosas que van de T3 a T6 y de ahí ascenderán para insertarse en las apófisis transversas de C1 a C3, más o menos en esta región, dando una configuración más o menos así a este músculo. Entonces tenemos este plano más profundo del plano del esternocleidomastoideo del trapecio, que corresponde al plano de los músculos esplenios. Una vez hecha la disección de estos músculos, podremos ingresar a un plano más profundo que va a corresponder al plano de los músculos semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza. En el caso del primero, el músculo semiespinoso de la cabeza, tendremos su origen a nivel de las apófisis transversas de las primeras 4 o 5 vértebras torácicas, más o menos a este nivel, y también en la base de las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales. Entonces darán sus fibras que van a dirigirse hacia cefálico y que se van a insertar a nivel entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. A este nivel se insertará el músculo semiespinoso de la cabeza. Este músculo semiespinoso de la cabeza característicamente tiene un vientre aponeurótico intermedio. Ahora, podemos ver la relación entre la capa inmediatamente superior que habíamos mencionado, que corresponde a la capa de los músculos esplenios, tanto de la cabeza como del cuello, y cómo se relaciona con este plano más profundo que corresponde al músculo semiespinoso de la cabeza. Dijimos que el músculo esplenio de la cabeza estaría insertándose en la mitad inferior del ligamento nucal, así como en las apófisis espinosas que van de C7 a T4 o T5, ascendiendo para insertarse a nivel de la cara externa de la apófisis mastoides, y la región del esplenio del cuello, que se dirigirá desde las apófisis transversas de C1 a C3, aquí tenemos apófisis transversas de C1 a C3, descendiendo e insertándose a nivel de las apófisis espinosas que van de T3 hasta T6. Ahora, retirado todo este complejo muscular, podemos observar en la imagen lateral cómo se proyecta el músculo semiespinoso que se inserta entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior, que desciende y se dirige hacia adelante, y podemos también observar su porción intermedia aponeurótica y que se está insertando, como lo dijimos, en la base de las apófisis transversas que van de C4 hasta en las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales que corresponderían a estas, y también en las apófisis transversas de las primeras 4 o 5 vértebras torácicas, ascendiendo o dirigiéndose cefálicos hasta insertarse entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Ahora, en el caso del músculo longísimo de la cabeza, el músculo longísimo de la cabeza tendrá inserciones vertebrales en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las últimas 4 vértebras cervicales, y su inserción en el cráneo, aquí están las apófisis, últimas 4 vértebras cervicales, ascendiendo cefálicamente para insertarse a nivel del borde posterior y el vértice de la apófisis mastoides. Básicamente se estará formando de esta manera, que corresponderá al músculo longísimo de la cabeza. En el siguiente plano, que sería el plano profundo, encontraríamos al músculo semiespinoso del cuello. Este músculo semiespinoso del cuello no es muy común observarlo en la disección mediante
la cual se va a abordar una craniotomía o una craniotomía suboccipital. Sin embargo, es importante conocerlo. Sus inserciones van a encontrarse a nivel de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, que van desde en las primeras 5 vértebras torácicas y van a terminar en las apófisis espinosas de las últimas 5 vértebras cervicales, más o menos formando un músculo a este nivel. Okay. Ahora, el plano profundo muscular y que tiene mayor riqueza anatómica es el que corresponde al de los músculos rectos posteriores mayor y menor y los oblicuos mayor y menor. Empezaremos con el recto posterior menor de la cabeza, que es el que se encuentra más medial. Va a tener su inserción a nivel de la línea nucal inferior, dirigiéndose hacia abajo para insertarse a nivel del tubérculo posterior del atlas. Este corresponde al músculo recto posterior menor de la cabeza. Tenemos el recto posterior mayor de la cabeza, que se va a insertar a nivel de la apófisis espinosa del axis, que asciende y se dirige lateralmente para insertarse en la línea nucal inferior. Y también tendremos el músculo oblicuo mayor de la cabeza, que igualmente tendrá una inserción a nivel de la apófisis espinosa del axis, dirigiéndose lateralmente hasta insertarse en la apófisis transversa del atlas. A este nivel de la apófisis transversa del atlas se insertará la porción inferior del músculo oblicuo menor de la cabeza, el cual ascenderá y se dirigirá medialmente para insertarse también a nivel de la línea nucal inferior. Como podemos observar, a este nivel se forma un triángulo. Este triángulo es muy importante, es el denominado triángulo suboccipital, o también denominado triángulo de Tillot. ¿Y cuál es la importancia de este triángulo? Es que de lateral hacia medial podremos encontrar la proyección de un segmento de la arteria vertebral denominado B3. Y más cercano al vértice y medial encontraremos la emergencia de la raíz de C1 con la posterior rama de C1, que corresponderá al nervio suboccipital. Entonces, podemos observar en esta nueva imagen una imagen más ilustrativa acerca de las relaciones nerviosas de estos músculos profundos en los abordajes suboccipitales. Entonces dijimos, el triángulo suboccipital se va a encontrar formado por el borde lateral, del músculo recto posterior mayor. Borde lateral lo vamos a encontrar hacia medial y superior. Hacia inferior y lateral encontraremos el borde lateral del músculo oblicuo mayor de la cabeza, y hacia lateral y superior encontraremos el borde medial del músculo recto posterior mayor de la cabeza. Ahora, estas regiones formarán este triángulo que dijimos se denomina triángulo de Tillot o triángulo suboccipital. Ahora, algunas otras relaciones nerviosas importantes es que medialmente y más cercano al vértice más inferior de este triángulo encontraremos la emergencia de C1 con el posterior con la posterior rama de C1, que se denomina nervio suboccipital, el cual no debemos confundir en la nomenclatura antigua, porque la nomenclatura antigua conocía al nervio occipital mayor, que lo podemos observar aquí, que es la rama posterior de C2, y que es el nervio más voluminoso en esta región. Antes se denominaba nervio suboccipital de Arnold. Actualmente el nombre es nervio
occipital mayor o nervio de Arnold, pero que corresponde a la raíz posterior de C2 y no al nervio suboccipital actual, que corresponde a la raíz posterior de C1. Entonces, podemos observar cómo el nervio occipital mayor se dirige de lateral hacia medial y asciende, y conforme asciende se vuelve más superficial. Podemos observar que pasa superficial a la región más inferior del músculo oblicuo mayor de la cabeza y también a la porción más inferior y más medial del músculo recto posterior mayor. Una vez termina de pasar por el músculo recto posterior mayor de la cabeza, vemos cómo atraviesa, se hace más superficial atravesando el músculo semiespinoso de la cabeza, y todavía mientras más asciende podemos localizarlo prácticamente en la inserción del músculo trapecio con la línea nucal superior, aproximadamente a 3 centímetros de la línea media y de la protuberancia occipital externa, 3 centímetros lateral y 3 centímetros inferior, encontraremos la emergencia del nervio occipital mayor o nervio de Arnold. Tenemos también un tercer nervio occipital o nervio occipital tercero que emerge de la raíz posterior de C3. Este lleva discurre de una manera muy similar a la del nervio occipital mayor, solamente que más medial, también pasando por la región más inferior y medial del músculo oblicuo mayor, y también por la región más medial e inferior, prácticamente donde se inserta con la apófisis espinosa del axis del músculo recto posterior mayor de la cabeza, ascendiendo y haciéndose más superficial hasta llegar prácticamente a emerger a nivel de unos 3 centímetros por debajo de la línea nucal superior, muy cerca de la protuberancia occipital externa. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos una imagen de una vista posterior de un abordaje suboccipital, en donde podemos identificar la línea nucal superior, la apófisis mastoides, cómo se está insertando esta capa que corresponde al músculo semiespinoso de la cabeza, y aquí la sección inferior del mismo músculo que prácticamente se seccionó en toda esta región, que nos permite ver los planos profundos musculares. También podemos ver lateralmente en la inserción del vértice de la apófisis mastoides lo que correspondería al músculo longísimo de la cabeza. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene la arteria vertebral con este triángulo suboccipital? Dijimos, hacia superior y medial encontramos el borde lateral del recto posterior mayor. Hacia inferior y lateral encontramos el borde medial del músculo oblicuo mayor. Y hacia superior y lateral encontramos la porción inferior del borde medial del músculo oblicuo menor, formando el triángulo de Tillot. Ahora, la relación es esta. De lateral hacia medial encontraremos el segmento B3 de la arteria vertebral. De hecho, esta disección nos permite también observar la porción intraforamidal aún de B2, que corresponde a la arteria vertebral en su segmento, como dijimos, B2, cómo pasa por el foramen y de ahí se dirige medialmente en la profundidad del triángulo suboccipital. Mencionamos que cuando hacemos este tipo de craniectomías tenemos que retirar una parte del arco posterior de C1. La importancia es que cuando hacemos el retiro del arco posterior de C1 no debemos lateralizarnos tanto o tener cuidado de no lateralizarnos para no lesionar tanto el segmento B3 como la emergencia de B1 con los nervios que corresponden o que van a inervar al músculo oblicuo superior u oblicuo menor, al músculo oblicuo inferior u oblicuo mayor y al músculo recto posterior mayor, así como la emergencia del nervio suboccipital.
Aquí tenemos otra imagen, una imagen en donde podemos apreciar también una vista posterior del lado derecho, en donde se hizo la sección de esta capa que corresponde al músculo semiespinoso de la cabeza, y una capa más superficial aún, el músculo esplenio, y podemos ver en la profundidad el recto posterior mayor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, formando el triángulo de Tillaux, y viendo cómo emerge el nervio suboccipital, raíz posterior de C1, así como la relación que tiene emergiendo, ascendiendo y haciéndose más superficial mientras más asciende el nervio occipital mayor, raíz posterior de C2, y el nervio occipital tercero, raíz posterior de C3. Ahora, en una disección cadavérica podemos observar nuevamente todos estos planos que ya hemos descrito. En la imagen A, en el lado derecho, podemos observar el músculo, parte del músculo trapecio, así como parte del músculo esternocleidomastoideo. Una vez retirado el músculo trapecio, podemos observar en la profundidad, y también retirado el esternocleidomastoideo, podemos observar en la profundidad el músculo esplenio de la cabeza, así como el músculo semiespinoso de la cabeza. En la imagen B observamos línea nucal superior, el músculo semiespinoso de la cabeza y también el músculo longísimo de la cabeza. Ya sería una disección más profunda, y aquí nos permite ver aún encima del semiespinoso de la cabeza el músculo esplenio de la cabeza. En una disección más profunda, del lado derecho en la imagen C, podemos observar el músculo semiespinoso de la cabeza. Una vez retirado, nos deja ver toda la musculatura profunda. Aquí vemos medialmente el recto posterior menor, dijimos línea nucal inferior, y tubérculo posterior del atlas, recto mayor a nivel de la apófisis espinosa del axis y la línea nucal inferior, el oblicuo mayor que va de la apófisis espinosa del axis hacia el tubérculo del atlas, y podemos observar cómo de aquí del tubérculo de la apófisis transversa del atlas, dirigiéndose a la línea nucal inferior, el músculo oblicuo menor, formando aquí el triángulo suboccipital o triángulo, dijimos, de Tillaux. En la imagen D lateral derecha, podemos observar también esta musculatura nuevamente. En la región medial, los músculos rectos posteriores menores, lateral a estos, con las inserciones que ya dijimos, el músculo recto posterior mayor de la apófisis espinosa de C2 hacia a la apófisis transversa del atlas, el oblicuo inferior, y de la apófisis transversa del atlas hacia la línea nucal superior, el oblicuo menor. Y aquí el famoso triángulo de Tillaux. Podemos observar en esta nueva imagen se retiró ya el recto posterior mayor, se retiró el oblicuo mayor y el oblicuo menor, y podemos ver aquí el arco posterior de C1, que es esta región que tenemos que quitar cuando hacemos, dijimos, una craniectomía suboccipital, y la relación que tiene a nivel del triángulo de Tillaux el segmento B3 de la arteria vertebral, así como las relaciones nerviosas, el nervio suboccipital que estaría emergiendo a ese nivel, ramo posterior de C1, y en la imagen de la F podemos observar esta misma disección en donde ya nos señalan a la arteria vertebral, esta relación tan importante con el arco posterior del atlas, y también podemos observar
una parte importante de la arteria vertebral en su segmento foraminal, ascendiendo y formando posteriormente V3. Bueno, esto sería todo, espero que les sea de utilidad, muchas gracias.